Para comprender un poco lo que estaba ocurriendo el año 89 en El Salvador, hay que conocer la historia reciente del país, pero habría que empezar ya con el momento de la independencia. Cuando El Salvador se independizó de España, las tierras eran comunales, pero 8 familias, fundamentalmente, se fueron apoderando de la tierra para cultivar aquellos productos que podían vender a Europa, a Norteamérica, como el algodón, como el café y la caña de azúcar, y los campesinos se quedaron sin tierra. El año 1932 hubo la primera explosión de violencia en El Salvador, porque sobre todo los indígenas se hartaron de esa situación y exigieron que se les diera unos sueldos mejores. Y en un mes, el ejército de El Salvador asesinó a 32.000 campesinos, fundamentalmente indígenas, para acabar con la revolución. Ellos son un país muy católico. Hubo el Concilio Vaticano II, hubo el encuentro de los obispos latinoamericanos en Medellín, en la que se habló de la opción por los pobres y en la que se dijo a los cristianos y cristianas de El Salvador que la pobreza no era querida por Dios, que la justicia era fundamental para la fe cristiana, y a la vez había toda la inquietud de los movimientos guerrilleros en América Latina que, diríamos, movilizaron otra vez a la gente para que reclamara sus derechos. Entonces se intentó acabar con la protesta con la violencia. Se fue cada vez acercando más al pueblo pobre y se convirtió en la voz de los que no tenían voz. De manera que al acabar las homilías, los domingos, que eran retransmitidas por radio, pues por un lado analizaba y denunciaba todo lo que había sido injusto durante aquella semana en El Salvador y luego lo iluminaba a partir del Evangelio. Pero Monseñor Romero se convirtió en un faro que iluminó a la gente. Y eso es lo que, cuando lo asesinaron, ya provocó que se llegara a la conclusión por parte de los movimientos de izquierda que un diálogo no era capaz de resolver la situación, y empezó la guerra civil, que duró desde el año 80 hasta la paz se firmó en 1992. Ignacio Ellacuría era un hombre de una calidad intelectual, religiosa y humana fuera de serie. Él había sido un gran colaborador de Zubiri, era un gran filósofo, pero también había estudiado con Karl Rahner y fue uno de los grandes teólogos de la liberación. Cuando él se convirtió en el rector de la Universidad Centroamericana, la UCA, pues cambió la orientación, con ayuda de sus compañeros, de esta universidad. Para él fue muy claro que había que hacer una opción por los pobres y que la Universidad Centroamericana tenía que contribuir desde el mundo intelectual al cambio necesario en el país que era El Salvador. Entonces, él, diríamos, se convirtió en la luz que iluminaba a todos los intelectuales inquietos que querían un poco cambiar esta situación. Bueno, porque Ellacuría era un hombre que conocía la realidad del país como nadie y tenía una capacidad de análisis político como pocos. Y él hablaba tanto con la guerrilla como con determinados militares, y era la persona que era capaz de promover un diálogo entre la guerrilla y la oligarquía y el ejército y el gobierno, porque él decía que la guerra no tenía solución, que había tanta injusticia que, a pesar del $1.000.000 diario que daba Estados Unidos al ejército de El Salvador para la guerra, eso no sería suficiente para que acabaran con la guerrilla, porque había demasiada injusticia en el país. Y a la guerrilla le decía: pero el ejército está tan bien armado que ustedes tampoco conseguirán, diríamos, ganar la guerra. Por tanto, el que sufre la guerra es el pueblo pobre, y eso hay que intentar resolverlo. Hay que llegar a una paz, pero una paz con justicia, y eso solo se logrará con el diálogo. Entonces, yo pienso que lo mataron porque creyeron: si matamos a Ellacuría, no se firmará la paz.
El otro que lo hubiera podido hacer era Monseñor Romero, pero a Monseñor Romero ya lo habían asesinado el año 80. Ellacuría habla de la violencia estructural que provoca la situación, porque él decía, no basta con ayudar a los pobres, hay que quitar las causas que provocan ese sufrimiento innecesario de los pobres. Y él nos decía a los profesores de la UCA, en otras cosas, otras universidades pueden ser mejores que nosotros, tener ingenieros mejores, tener arquitectos mejores, en una cosa ninguna universidad del país nos ha de ganar, y es en el hacerse cargo de la realidad del país y el que la realidad del país incida en la manera como nosotros damos clase, enseñamos, formamos a la gente, porque el reto que tenemos es que esos universitarios que van siendo formados en nuestra universidad, cuando vayan a sus lugares de trabajo, ayuden a transformar realmente esta situación, provocando la liberación de los pobres. Por tanto, esa opción por los pobres, que fue la opción de Jesús, es lo que debe marcar nuestro trabajo en la universidad. Y nuestra aportación a que ese país sea mejor, más humano, más solidario, es desde la universidad, pues intentar ser lúcidos en los análisis de lo que está ocurriendo y proponer caminos de solución que posibiliten que haya una justicia mayor en el país. Nacho Martín Baró era un gran psicólogo social y es el que fundó un instituto para conocer la opinión pública y conocía muy bien esa realidad, era muy trabajador. Segundo Montes tenía mucho contacto con los emigrantes, habían sido muchos perseguidos, no podían quedarse en los pueblos porque si no el ejército los asesinaba, iban a los refugios y a veces protegidos por la Iglesia, pues vivían allí, algunos fuera del país, como los Moncagua, otros en iglesias del país, en los sótanos, etc. Y Segundo Montes te ayudaba a tener sensibilidad para ver cómo vivían todos esos emigrantes salvadoreños la situación de haber sido expulsados de sus comunidades y tener que vivir con la precariedad con que vivían. Amando López, que era un profesor de teología, era un hombre de gran humor. Daba gusto en los momentos de tensión porque con su buen humor ayudaba a distendir la situación. Como era un hombre que había sido rector del seminario, había sido rector de la Universidad de Nicaragua, la UCA de Nicaragua, pues, y conocía muy bien la realidad del país, pues él te daba otra perspectiva por su relación con los sacerdotes, etcétera. O Lolo, el Joaquín López, que había sido el fundador de las escuelas de Fe y Alegría, que son escuelas populares que intentan ayudar a que los niños que viven en lugares marginados, pobres, también tengan una escuela adecuada y se puedan formar bien, porque la formación es fundamental y la educación para el desarrollo del país. Claro, todos ellos, ¿no?, como Moreno, te ayudaban a conocer la realidad del país, cada uno desde su perspectiva, y por otro lado eran personas muy normales, muy humanas, sencillas, con sus miedos. Pues los amnistió y no se ha conseguido, diríamos, llevar ante juicio y averiguar ante un juez imparcial quién realmente estaba detrás de los soldados que asesinaron a los 6 jesuitas, a Elba y a Celina, que no tenían nada que ver, pero era la cocinera y la hija de la cocinera, que se habían refugiado en la casa, pero no había que dejar testigos y por eso les asesinaron, como han asesinado a muchísimas personas inocentes en El Salvador, simplemente para que no se pudiera hacer justicia. Entonces será difícil que se haga justicia, yo creo que hay que intentarlo, porque los que tienen el poder fáctico en El Salvador no tienen ningún interés en que se condene a las personas que estaban detrás del asesinato, porque pueden hablar y señalar a otras personas que estaban de acuerdo con este asesinato.
Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes y que piden mis compañeros del sábado. Primero, la verdad. Sería importante saber realmente qué pasó y quién estaba detrás de lo que pasó. Porque si no hay verdad, las víctimas, diríamos, están marginadas. Parece que son ellos los culpables de lo que ocurrió, porque al fin y al cabo fueron asesinados como si fueran, diríamos, terroristas, como si fueran personas que eran injustas, lo cual no es verdad. Entonces, saber la verdad, yo creo, devolvería la dignidad a las víctimas, que tienen derecho a que se reconozca su inocencia y a que se sepa realmente lo que ocurrió y por qué. En segundo lugar, es importante la justicia, ¿no? Porque si no hay justicia, siempre la tentación de utilizar la violencia para beneficiarse de ella y marginar a las mayorías empobrecidas de muchos lugares del mundo seguirá existiendo. Entonces, si se hace justicia, digamos, las víctimas, además de recuperar aquello a lo que tienen derecho, servirá de advertencia para los que violan los derechos humanos, y así sabrán que es peligroso esto, porque un día se puede hacer justicia. Luego, si se quiere, que venga el perdón, eso estoy totalmente de acuerdo. En el campo, diríamos, de la democracia formal se ha hecho un progreso notable. No hay violencia por la guerra, pero sigue habiendo una gran injusticia. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Y la situación de miseria que viven las mayorías empobrecidas de El Salvador es muy fuerte. Por tanto, se logró la democracia, se superó la guerra, pero no se ha conseguido aquello por lo que dieron la vida los mártires de El Salvador, que es un mundo en el que haya justicia y en el que todas las personas puedan vivir humana y dignamente. Eso no se ha logrado.